la iniciativa por la que se propone reformar el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para aumentar al doble la prestación del aguinaldo, es decir, pasar de 15 días a 30 días de aguinaldo. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy presento ante ustedes la iniciativa por la que se propone reformar el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para aumentar al doble la prestación del aguinaldo, es decir, pasar de 15 días a 30 días de aguinaldo. La presento en conjunto con las senadoras María Graciela Gaitán Díaz y Alejandra Lagunes Soto Ruiz. En 1970 se creó la Ley Federal del Trabajo, que en la actualidad nos rige, es decir, han pasado ya 50 años de que esta misma norma regula los derechos laborales. Sin lugar a dudas ha sufrido cambios importantes en los que el Senado ha sido parte fundamental. Sin embargo, aún persisten retos para alcanzar una justicia laboral integral, como es el caso del aguinaldo digno. Con el nacimiento de la Ley Federal del Trabajo, surge también como parte del salario la prestación del aguinaldo, que debía ser pagado antes del 20 de diciembre y equivale al 15 días de salario de los trabajadores por lo menos. A más de 50 años de la promulgación de esta ley, esta importante prestación para el ingreso de los trabajadores y de la familia no ha tenido ninguna actualización, es decir, no se ha realizado ninguna modificación en cuanto al número de aguinaldos. Es más evidente que el impacto de la pérdida del poder adquisitivo por los procesos inflacionarios implican de manera directa el gasto de las familias para satisfacer sus necesidades, impactando significativamente a la clase trabajadora. Sin embargo, la precaria situación del trabajo, el aguinaldo ya no se convirtió en un lujo o en un gasto para festejar las cuestiones del fin de año. Se convirtió en un componente principal para el pago de deudas acumuladas durante el año y para sufragar los gastos de fin de año y la cuesta de enero. En México se trabaja en promedio 2.137 horas promedios al año, es decir, casi el doble del promedio estimado por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, convirtiéndose en nuestro país en uno de los mayores con horas laborales a nivel mundial. Esto significa que si tomamos también en consideración que el 13% de las personas remuneradas y asalariadas ganan el mínimo, un salario mínimo, es decir, casi 8 millones de personas reciben 15 días de aguinaldo, que representan poco más de 3,000 pesos, y en la frontera más de 4,500 pesos. Cuando se depende de un solo proveedor, es difícil afrontar el gasto familiar. Hay que decir que ya existen algunas naciones como Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Perú, Argentina, Guatemala y Chile, que ya establecen el aguinaldo en un valor equivalente a los 30 días de salario. Por ello, reformar la ley para garantizar que se otorguen 30 días de aguinaldo es pensar en la clase trabajadora, es pensar en sus necesidades, es pensar en la progresividad de sus derechos laborales y es pensar en la justicia laboral que durante décadas se ha visto vulnerada. Por un aguinaldo digno, sí se puede. Gracias, señor presidente. Le entregaré el texto completo para integrarse en el orden del día. Gracias, senadora Benavides.